Namaste. Bienvenidos a esta práctica, a esta charla sobre Vipassana. Primero hablaremos un poco sobre los fundamentos de la práctica y luego, por supuesto, tendremos la oportunidad de practicar juntos. En Vipassana la llaman también corazón de la meditación budista y dicen que precisamente con esta práctica Buda alcanzó la liberación, el nirvana, el despertar. Vipassana se traduce como visión clara, visión profunda y nos ayuda a cultivar la sabiduría. Vale. En el budismo se cree que todo nuestro sufrimiento viene de la ignorancia como al otro lado de la sabiduría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que solemos ignorar? Solemos ignorar 3 leyes fundamentales de la naturaleza. La primera ley es la ley de dukkha. Dukkha significa sufrimiento. Y esta ley nos dice que todo es sufrimiento. Y bueno, ahí es donde empieza el mal entendimiento, porque se cree que el budismo es una filosofía muy negativa, como que lo ve todo desde el punto de vista de sufrimiento, ¿no? Y con esta ley lo que quiere darnos a entender es que el sufrimiento es inherente a la naturaleza humana. ¿En qué sentido? Todos nacemos y todos moriremos. Todos tarde o temprano nos vamos a enfermar y todos tarde o temprano nos envejecemos, ¿vale? Entonces es algo que está ahí y forma parte de la vida, ¿vale? Pero solemos ignorarlo, solemos pensar que somos inmortales o que siempre tenemos buena salud o que siempre seremos jóvenes, ¿no? La segunda ley fundamental es la ley de anicca. Anicca significa impermanencia y significa que todo cambia, pero solemos ignorar esta ley, solemos pensar que hay cosas o personas que no cambian. Y precisamente la primera ley y la segunda ley están muy conectadas, porque si ignoramos que todo cambia, nos apegamos demasiado a las experiencias buenas y cuando se acaban surge el sufrimiento. Y al contrario, pues intentamos deshacernos lo antes posible de las experiencias negativas, sin darnos cuenta que son pasajeras, pero que muchas veces no depende de nosotros cuando se van a acabar. Y claro, como no siempre depende de nosotros, pues sufrimos, ¿vale? Así que por eso la primera ley de sufrimiento y la ley de anicca, de impermanencia, están muy conectados, ¿vale? Al reconocer que todo cambia, podemos poco a poco aprender a sufrir menos, sino dándonos cuenta y aprendiendo a fluir con los cambios. Y la tercera ley fundamental es la de anatta, que significa que el yo, cada uno de nosotros, no existe por separado, sino que estamos constantemente conectados con otras personas y con la naturaleza. Solemos ignorar esta verdad. Solemos vernos como algo separado del resto, como yo, mío, y no nos damos cuenta, ¿no? Que estamos aquí gracias al oxígeno que recibimos de la naturaleza, gracias a los alimentos que nos proporciona la tierra, gracias al calor del sol. Estamos aquí gracias a nuestros padres, gracias a otras personas que han participado y han tenido sus influencias en nosotros, ¿vale? Así que bueno, Vipassana trabaja cultivando sabiduría, reconociendo cada una de estas leyes, ¿vale? Con la que más se suele trabajar es con la ley de anicca, con la ley de la impermanencia, y nos ayuda a desarrollar una visión clara, observando las cosas tales como son y dándonos cuenta que todo cambia, que no hay nada que se mantenga fijo y estable. Y de ahí nos viene también que en paralelo con la sabiduría, Vipassana nos ayuda a cultivar ecuanimidad, de la que hablamos precisamente en una de las charlas anteriores.
Ecuanimidad significa equilibrio mental, calma mental, nuestra capacidad de mantenernos estables en un mundo cambiante. Entonces, al reconocer anicca, la ley de la impermanencia, Vipassana nos ayuda a cultivar esta capacidad de mantenernos con paz en este mundo siempre cambiante, ¿vale? Porque podemos reconocer los cambios, que todo cambie, pero seguir dejándonos arrastrar demasiado por ellos, ¿no? Y ahí es donde Vipassana nos ayuda a desarrollar esta paz. Darnos cuenta que no son las circunstancias, sino cómo nos relacionamos con estas circunstancias es lo que crea verdadera felicidad, ¿vale? Si somos capaces de mantenernos tranquilos y estables, no importa los desafíos que nos presente la vida, vamos a poder siempre mantenernos en nuestro centro. Lo llaman el arte de vivir, porque Vipassana, aunque nació como práctica hace 2500 años, sigue siendo muy actual hoy en día. Pero hay que tener en cuenta el contexto, porque no podemos solamente practicar Vipassana y olvidar del contexto. Vipassana forma parte de los 3 pasos en el camino hacia el despertar. Y hay que tener en cuenta estos 3 pasos, porque si no, no va a funcionar. El primer paso es lo que llamamos sila, y significa fundamento ético. Y ahí es donde podemos hablar de los preceptos, de los fundamentos de ética, de moral. ¿Cuáles son? No mentir, no robar, no matar, etc. ¿Y por qué es tan importante? ¿Qué tiene que ver con nuestra práctica de Vipassana? Pues es que si mentimos, o si robamos, o si matamos, nuestra mente va a seguir siendo muy oscura, muy turbia, y no vamos a poder desarrollar la sabiduría y la visión clara de Vipassana. El segundo paso es samadhi, calma mental. Primero hay que calmar la mente para poder mirar. Imaginaros un lago que su agua se vuelve tan transparente que apenas hay movimiento en la superficie, que puedes mirar y ver el fondo. Es un poco lo que conseguimos a través de las prácticas de calma mental, como puede ser shamatha, atención a la respiración, en la que dejamos que la mente se vuelva transparente, se vuelva a su estado natural de calma, quietud y serenidad. Y una vez que se ha vuelto transparente, ahí podemos mirar y ver las cosas tal y como son y desarrollar la sabiduría de Vipassana, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta el fundamento ético, tenemos que previamente calmar nuestra mente y luego poco a poco empezar a trabajar con Vipassana, ¿vale? Si no, no funciona. Luego también veréis que en sí la práctica no es muy complicada, pero claro, no es lo mismo entender de forma conceptual. Yo, por ejemplo, te puedo decir, vale, anicca, la ley de impermanencia, todo cambia. Me puedes decir, sí, lo entiendo, pero hasta que lo vivas por dentro, hasta que lo sientas de verdad, hace falta practicar y practicar y practicar, ¿vale? Y no es tan fácil. Hasta que empieces a sentirlo, por así decir, con tu corazón o con tus entrañas, la ley de anicca, tiene que pasar tiempo, ¿vale? ¿Y cuáles son los pasos en nuestra práctica si queremos hacer una práctica de Vipassana? El primer paso es relajar un poco nuestro cuerpo. Solemos acumular muchísimas tensiones en el cuerpo como consecuencia de nuestras preocupaciones, del estrés, etc. Así que unos minutos de movimientos conscientes, de estiramientos, de sacudir un poco el cuerpo, ¿no? Localizar cualquier tensión, encontrar una postura cómoda en la que puedes estar por una parte atento, pero por otra parte tranquilo y relajado. El segundo paso es calmar la mente. Hemos visto antes que sin la calma mental es imposible desarrollar la visión clara. Luego la propia práctica de Vipassana, y
siempre terminamos Vipassana con metta, con la práctica del amor incondicional, dedicando todos los beneficios que recibimos de la práctica al bienestar de todos los seres, recordando que nunca practicamos solo para nosotros, aprendiendo a ser generosos. Nuestra mente tranquila y nuestra visión clara, nuestra sabiduría, tenemos que llevarla al mundo, aprendiendo a ser más compasivos con los demás. Así que bueno, vamos a practicar un poquito. Por supuesto, no pretendo que con esta práctica express podamos tener un conocimiento profundo. Es una práctica maravillosa que necesita su tiempo, ¿vale? Pero bueno, espero que este primer acercamiento os pueda aclarar algunas cosas y también quizás despertar vuestro interés. Para mí es una de las mejores prácticas que nos ha regalado el budismo. Como os he dicho, es el corazón de la meditación budista y es una práctica tan necesaria como actual, porque en medio de todo este caos que vivimos nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad de mantenernos en paz con nosotros mismos, con el mundo y con la vida. Bien, pues vamos a practicar, si os parece, buscando una postura cómoda, cerrando los ojos o simplemente relajando tu mirada al suelo. Y en estos primeros minutos de la práctica te invito simplemente a escuchar tu cuerpo, observarlo, quizás notando algunas tensiones, incomodidad y haciendo un par de movimientos. Pueden ser simples estiramientos o a lo mejor círculos con los hombros o con la cabeza. Así preparando tu cuerpo para esta práctica, prestando especial atención a la zona de los hombros, relajando también tus caderas, y suavizando la expresión de tu rostro, soltando cualquier tensión de la mandíbula. Relajando tus párpados. Y parando el movimiento, quedándote ahora en silencio, en quietud. Conectando con tu respiración y quizás tomando algunas respiraciones lentas, profundas. Y por unos minutos permitiéndote simplemente descansar en tu respiración. Quizás enfocándote en la zona del abdomen que se infla, se desinfla. O a lo mejor sintiendo la respiración en el pecho. O quizás enfocándote en las fosas nasales. Simplemente sintiendo tu respiración.
dándote cuenta cada vez que tu mente se distrae con algo y amablemente regresando. Imaginando tu mente como si fuese un estanque que poco a poco se va calmando el agua. La superficie se vuelve plana. Sin ningún movimiento. El agua cristalina transparente. Si tu mente se distrae con algún comentario, pensamiento, es como si apareciese un ligero movimiento en la superficie del estanque. Simplemente regresa a tu respiración y deja que todo vuelva a calmarse. Y desde esta calma y quietud mental, poco a poco vamos a empezar a observar la realidad del momento presente. Empezando con algo tan sencillo como simplemente escuchar diferentes sonidos y ruidos. Sin dejarte atrapar por ninguno de ellos, sin comentar, sin juzgar, dejando que surjan y desaparezcan a su propio ritmo. Quizás dándote cuenta que no hay ningún sonido estable, todos van cambiando. Incluso los que parecen más estables, como quizás el sonido del ordenador o el ruido del aire acondicionado. Si le prestas atención, verás que también cambian. Y te das cuenta que en medio de todos estos cambios, de los sonidos que vienen, se van, tú te mantienes escuchando desde la calma y quietud interior. Dejando ahora el mundo exterior y dirigiendo nuestra mirada curiosa y amable hacia nuestro mundo interior.
dándonos cuenta de diferentes sensaciones en nuestro cuerpo. El movimiento que provoca la respiración. Los latidos del corazón. Es un movimiento constante, surgiendo, desapareciendo, inhalando y exhalando. Observando sensaciones en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, mira a ver si puedes sentir las plantas de los pies o las palmas de las manos. Dándote cuenta de las sensaciones, quizás de ligero hormigueo, pulsación o vibración. Dándote cuenta cómo cambian. Es una continua danza de las sensaciones. Quizás a veces aparece algún pensamiento, pero si no te involucras, tarde o temprano se va, desaparece. Porque los pensamientos tampoco son estables, son muy pasajeros, vienen, se van. Y así te das cuenta que en tu mundo interior todo cambia, al igual que el mundo exterior. Pero puedes observar estos cambios desde la calma y quietud, sin dejarte arrastrar por ellos. Así, tomando conciencia cada vez más de la ley de Anicca, la ley de la impermanencia, la ley de los cambios, y a la vez cultivando ecuanimidad, equilibrio, estabilidad interior. Manteniéndote tranquilo, tranquila, mientras todo va cambiando. Sintiéndote cada vez más en paz contigo mismo, con el mundo y con la vida. Concluimos esta práctica con metta, deseando que todos los seres encuentren equilibrio y paz. Que todos los seres sean felices y estén libres de sufrimiento.
que haya paz en la tierra y que nuestra práctica contribuya a ello. Namaste. Muy bien. Bueno, es así como podemos trabajar, cultivar la sabiduría y reconocer, en este caso, la ley de anicca, de impermanencia. También hay otras prácticas maravillosas en las que nos acercamos a la ley de anatta, de nuestra interconexión, interdependencia con otros seres, con la naturaleza. Y reconociendo también la verdad de dukkha, del sufrimiento. Espero que esta charla ha despertado un poquito tu interés por la práctica de Vipassana y te animo a que te investigues más y que empieces a practicarla, pero acuérdate que esta práctica forma parte de un camino y no se puede solamente practicar, esperar beneficios sin tener en cuenta otros dos pasos en este camino, como el fundamento ético y la calma mental. Que paséis muy feliz agosto y nos vemos en septiembre. Namaste.